Buenos días, estudiantes, ¿qué tal? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a tener como tema oraciones eliminadas. También es conocida como eliminación de oraciones o supresión de oraciones, que es lo mismo. ¿Bien? Bien, en este ejemplo pues que nosotros tenemos presente, nos dice, ¿no? Marca la oración que no corresponda. Es decir, ¿cuál es el ejercicio, digamos que, de este tema? Que nosotros debemos de, primero, leer un conjunto de oraciones que forman parte de un pequeño texto, luego identificar aquella que no se ajusta, digamos, al tema central o a la idea principal y luego eliminarla, ¿no? Precisamente ese es, pues, esa es su función en este caso. Bien, el tema es, nos cuidamos del COVID-19. Primera oración tenemos, vamos a fiestas y lugares con mucha gente, nos lavamos las manos con agua y jabón, usamos mascarilla y alcohol en gel, mantenemos nuestra distancia. Obviamente nosotros tenemos pues por conocimiento, ¿no? Por experiencia, sabemos cómo debemos de cuidarnos al momento de enfrentar esta enfermedad que es el COVID-19. Ahora, si sabemos esto, sabemos también que debemos nosotros mantener pues digamos que, una situación bastante, digamos que con precaución, ¿no? Porque sabemos que no es una enfermedad cualquiera. Tenemos pues esta pandemia que nos está aquejando hoy en día. Entonces, ¿cuál no será, en este caso, una oración que pertenezca, digamos que, a la idea o la temática de este texto? ¿Cuál será la oración que no nos está brindando pues una información tanto relevante, no está acorde, ¿no? Al tema del texto? Bien, vamos a ponernos a pensar qué oración será que no se ajusta, pues, ¿no? Precisamente al cuidado ante esta enfermedad. Obviamente tenemos pues la primera, ¿no? Vamos a fiestas y lugares con mucha gente. Esa es una medida que obviamente es contraria, ¿no? Que más adelante vamos a ver que esta oración será pues por contradicción. Está oponiéndose a la idea central que es el cuidado frente a esta enfermedad. Entonces tenemos que esta oración, que es vamos a fiestas y lugares con mucha gente, no se ajusta pues a la temática que nos está brindando el título del texto. Bien, pasamos. Bien, para eso nosotros tenemos que saber pues algunos términos, ¿no? Conceptos previos para poder saber qué son las oraciones eliminadas en sí y para poder también distinguir en qué momento vamos a poder utilizar ciertos criterios para poder también eliminar nuestras oraciones. Bien, tenemos economía del lenguaje. ¿A qué se le llama economía del lenguaje o economía lingüística? A una tendencia del lenguaje a simplificar o minimizar el esfuerzo. ¿Por qué? Por utilizar ciertos términos que pueden ser irrelevantes, redundantes, contradictorios, etc. Contrasta con la redundancia, que es la tendencia a dar información innecesaria, que ya se dio previamente y que se vuelve a repetir. Entonces, precisamente la economía del lenguaje o la economía lingüística quiere esto, ¿no? Quiere evitar que el lector lea nuevamente lo que ya se ha pues repetido en ocasiones pasadas con los enunciados anteriores, ¿no? Entonces, lo más adecuado aquí es que con la economía del lenguaje podemos utilizar pronombres relativos o ciertas frases que hagan alusión al sujeto o al objeto de estudio que están teniendo en ese texto. Entonces, un personaje, etcétera. Entonces, esto de aquí nos va a ayudar a poder entender mejor, a tener un mejor bagaje también cultural, un mejor léxico o vocabulario, etcétera, ¿no? No es una norma gramatical, nos dice, sino que puede depender del contexto comunicativo. No es una norma de la gramática, sino que nos ayuda a poder nosotros, pues, tener un texto mejor armado, organizado, ¿no? Sintetizado, cohesionado, con coherencia, que nos ayude pues al lector a tener un mejor pues balance de las palabras, no que se esté repitiendo cada rato lo mismo, porque eso también denota qué cosa, un poco pues poco léxico que tenga el autor del texto.
Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Sobre todo en textos escritos, no se puede tener, pues, palabras muy limitadas. Tiene que tener más bien un vocabulario bastante extenso. Bien, tenemos intención del autor o intención del lector. Quiere decir que es el propósito del autor. Es la razón que tienen los autores para escribir. Por ello es importante que los estudiantes reconozcan que los textos tienen un propósito. No es que yo escribo un texto por las puras, no es que yo escribo un texto porque se me ocurrió, no. La persona escribe un texto porque le nace, digamos que, comentar, comunicar algo. Por eso es que siempre tenemos que tener en cuenta el qué voy a escribir, para qué voy a escribir y para quién voy a escribir también. Porque puedes escribir un texto dirigido, por eso es el para quién, dirigido a solamente personas adultas, ¿no? El caso del texto de investigación. Obviamente no le vas a dar un texto o una tesis con argumentos, ¿no? A un niño de 3 o 5 años. No le va a interesar, no le va a llamar la atención. Sin embargo, a una persona que está en investigación continua, que está pues haciendo un posgrado, a esas personas sí les va a interesar, porque obviamente va a tratar temas de contexto social, y temas de interés, ¿no? Que puedan también ayudarlo tal vez a poder manejar eh, una mejor bibliografía. Entonces necesita pues esos instrumentos. Sin embargo, un niño se le puede dar pues un cuento, una fábula, hasta un poema, que le va a llamar la atención, va a despertar su imaginación, su creatividad. Entonces, eso es lo que se quiere, ¿no? Que el autor de un texto, que también ustedes van a hacer en algún momento, sepa qué es lo que va a escribir, para qué, con qué objetivo, con qué propósito lo va a hacer y a quién lo va a dirigir, para quién va dirigido ese texto, ¿no? Entonces, el propósito del autor es esta razón que tiene precisamente él para poder escribir. Ahora, hay una intención de comunicar, obviamente, hay una intención, motivo por el cual el autor va a escribir. A partir de ese motivo, de esa intención, el autor va a escribir para un lector determinado. Por eso les decía, siempre hay que saber, pues, manejar el lector al cual tú te vas a dirigir. Si es un niño, si es un adolescente, porque también tiene otro lenguaje, o si es un adulto, también tiene otro tipo de lenguaje. Por ejemplo, con un niño no se utiliza un lenguaje formal, ¿no? O con un adolescente no se utiliza un lenguaje formal. Tienes que utilizar un lenguaje acorde a la edad, acorde también al estatus de la persona. Seamos así, sinceros. A un niño no le vas a hablar con palabras muy técnicas, tienes que hablarle más bien con palabras más de su entorno, ¿no? Más informales en ese aspecto, con palabras que él pueda entender, al igual que un adolescente. Sin embargo, un adulto no. A un adulto no le puede decir, amiguito, ¿qué es? No, no. No puedes utilizar ni siquiera coloquialismos tampoco, porque sería también parte de faltarle el respeto. Lo que tienes que hacer con un adulto es pues manejar un léxico más apropiado, un vocabulario más extenso, donde puedas manejar muchas palabras, conectores, ¿no? Referentes, que pueden hacer también que la otra persona piense, ah, este muchacho, esta señorita tiene pues un bagaje más alto, ¿no? Puedo comunicarme de una manera más adecuada, más apropiada, porque no está limitada pues su forma de hablar con solamente 2 o 3 palabras. O sea, la persona puede expresarse de manera locuaz, con lo que habíamos pues aprendido en la parte anterior también de algunas palabras. Es importante que ustedes practiquen, estén allí constantemente pues revisando el vocabulario, estar no solamente aprenderse 1 o 2 sinónimos, apréndanse todos los que puedan, porque eso les va a ayudar bastante en el momento en que ustedes van a poder eh, estar pues buscando un trabajo o teniendo algún cargo. Entonces necesitan pues, ¿no? Demostrar que están debidamente preparados. ¿Cuál es la capacidad de discernimiento? Disculpen esa pregunta. Es la capacidad de distinguir, discriminar, diferenciar y valorar un enunciado de un texto respecto a una interrogante. Tú tienes que, pues para discernir, tienes que conocer el tema. Y de allí tienes que discernir, a ver, según la pregunta me dice, tal, o sea, me preguntan algo, yo tengo que sacar de esa pregunta, ¿ya?
una palabra clave de la que yo pueda después dirigirme al texto y recordar qué palabra es la que se ajusta más a esa pregunta. Eso es una capacidad de discernimiento. Otra, casi como una comparación, ¿no?, entre lo que dice el autor con lo que me cuestionan. Ahora, también el discernimiento implica, al momento de poder elegir las opciones, ¿no? Saber, ya, esa de acá se ajusta más al texto. Entonces, esa de aquí es la alternativa correcta. Hay una capacidad de poder, pues, valorar cuál es la que se ajusta más al texto. ¿Me entiendes? Entonces, en ese aspecto, pues, tenemos que ser bastante aguzados, ¿no? Observadores en ese aspecto. Bien, la capacidad de jerarquización. En el caso de la jerarquización, como su mismo nombre lo dice, es la capacidad para ordenar, clasificar, organizar las diferentes ideas de un texto. Vamos a ordenarlo. Esta es la idea más importante, por lo tanto será la idea principal. Luego esas ideas son complementarias, tienen un ejemplo, ¿se acuerdan lo que habíamos visto también en la estructura de un texto? Ya, tiene pues que jerarquizar, ¿no? La idea más importante va a ir al principio, luego las ideas secundarias, y luego voy a hacer pues una pequeña conclusión respecto a lo que he entendido. Entonces ya tengo pues una organización, ¿sí?, clasificando las ideas y luego organizándolas de manera que nosotros vamos a poder jerarquizar entre las más importantes y luego las que tienen menor importancia, pero que complementan el texto. ¿Entiendes? O sea, tenemos que desarrollar esas dos capacidades de discernimiento y la capacidad de jerarquización. Pasamos. ¿Qué es la coherencia? Ahora nos dicen. El texto que ustedes tienen, pues, ayuda bastante en este aspecto de poder organizarnos mejor en las lecturas. ¿Qué es la coherencia? Se habla de coherencia cuando las ideas expresadas en un discurso o un texto, sea cual sea el caso, ya encierran un orden lógico, nos dice. Encierran un orden lógico. Un momento, por favor, que estoy conectando mi batería por si acaso. Prefiero prevenir. Ya, nos dice que encierra, ahí está, un orden lógico, obviamente. Ya les había mencionado, siempre tiene que haber una organización en un texto. Tú no haces un texto que, uno, no tenga coherencia, porque no vas a ponerle pues ideas que no tienen nada que ver con la idea central. Si estás hablando de las vitaminas, no vas a meterle pues los vegetales son tal, tal, tal. No. Obviamente las vitaminas tienen que ver con las frutas, las verduras, pero son ideas complementarias de qué son las vitaminas, para qué sirven las vitaminas. Pero si tú le dices, los vegetales son, ya estás aplicando que los vegetales es el tema central. ¿Entiendes? Entonces, allí ya no habría coherencia, ya no habría unión. Sería pues, digamos que, estando, digamos que apartado, ¿no?, de lo que es realmente la idea central del texto. Habría que pensar mejor cuál es la idea que se ajusta más. Por eso es que la coherencia es importante, porque nos ayuda a poder entender mejor un texto, a ordenarlo, organizarlo. ¿Bien? Este exige 3 condiciones básicas, me dice, ¿no? Las ideas deben estar relacionadas entre sí y con el tema central, obviamente. El tema central, si está hablando de las vitaminas, todo el texto tiene que hablar sobre qué son las vitaminas, para qué nos sirve, las características, las funciones que cumplen, la importancia, todo basado solamente en las vitaminas. Ejemplos de cuáles son las vitaminas más importantes, etc. Las ideas no deben ser contradictorias. Hay otro principio ahí. No deben ser contradictorias, no deben oponerse. No decir, las vitaminas son favorables para el crecimiento y desarrollo adecuado del ser humano. Y después otra oración, las vitaminas no favorecen el desarrollo y crecimiento integral de los seres humanos. Hay una contradicción ahí. No habría pues una lógica, una coherencia. Entonces, por lo tanto, no sería pues parte de la idea central del texto. Ahora, las ideas deben tener un sentido preciso, que no permitan ambigüedades tampoco. No es que, ya no, vamos a hacer un texto y voy a colocar en desorden, de manera que no me importa si el lector entiende o no entiende. No podemos hacer eso.
Ahora vamos a ver ambigüedades, ¿no? Eh, en lo que ahora se conoce como anfibología, que se estudia pues digamos que los significados que no se entienden en una oración. Ahorita vamos a ver los ejemplos, ¿ya? Bien, nota, se debe tener presente que la coherencia básicamente se refiere al contenido del texto, ¿ya? La coherencia básicamente se refiere al contexto, perdón, al texto, es decir, al contexto que nos va a dar digamos que lo que vamos a leer, el autor nos va a dar pues una intención de acuerdo al tema central. Por ejemplo, si está hablando que está a favor del uso de las vitaminas para el desarrollo del ser humano, obviamente que nos está dando pues, hace referencia a ese contenido, ¿no? Que está a favor. Entonces, esa es la coherencia, que todo el texto hable de las bondades, ¿no? de las vitaminas. Y no que haya una idea por ahí que sea pues la que contradiga eso, o que sea pues una idea que no tenga nada que ver con eso que nos está dando pues el tema del texto. Bien. Mientras que lo que se busca en la expresión, en la forma, es cohesión. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. La cohesión es parte fundamental de un texto porque básicamente se refiere a él mismo, ¿no? Al contenido del texto. Pasos para resolver estos ejercicios. A ver, pasos para resolver las oraciones eliminadas. Interpretar el contenido de cada unidad informativa. ¿Cuáles son las unidades informativas? ¿Hay alguien que me diga? Son las oraciones. Cada unidad informativa son oraciones. Identifica luego la idea principal del ejercicio, la idea principal del texto. Elige la oración que resulte impertinente con los demás enunciados. O sea, la oración que no tenga nada que ver o que no tenga contenido relevante con los demás enunciados. ¿Bien? Eso lo vamos a ir practicando poco a poco, así que no se preocupen. De todas maneras, vamos haciendo un hincapié aquí para que ustedes pues tengan un mayor pues entendimiento. Veamos en los siguientes ejemplos. Texto 1. La radio es un aparato muy útil para la comunicación. Permite conocer las noticias y entretenernos con la música. La Sony ha lanzado al mercado su modelo 21006, o sea, 21006, con sonido de alta fidelidad. Ya, ese es el texto. Algo pequeñito, nomás, chiquito. Ahora nos dice, ¿no? Un momento. Notarás que en la última oración, que dice la Sony, no se relaciona con lo restante, ni con el tema del desarrollo del párrafo. Obviamente no está hablando de la radio, que es muy útil para la comunicación, que permite conocer las noticias y entretenernos con la música. Ya, ahí está hablando qué es la radio y para qué sirve. De ahí habla sobre la Sony. La Sony ha lanzado, bueno, ese A también tiene una H, por si acaso es un verbo auxiliar. Ahí se me ha olvidado. La Sony ha lanzado al mercado su modelo 21C. ¿De qué está hablando allí? Es una idea que no se relaciona con las demás. Y más adelante vamos a ver cuáles son los criterios para eliminar oraciones, ¿bien? Texto 2. Los programas televisivos de concurso dan alegría al público y muchos pueden salir beneficiados con un premio, ¿bien? Este tipo de programa lucra con las ilusiones populares y muchos de los regalos ofrecidos jamás son entregados. Ya. La idea subrayada contradice por completo la información anterior. ¿Sí o no? Primero dice que nos da alegría, que es beneficioso para la gente que lo ve, y luego nos dice que lucran con las ilusiones de nosotros que los vemos, los usuarios, los televidentes. O sea, hay una idea contrapuesta, ¿no? Opuesta a lo que nos está dando, pues, al inicio, la idea central del texto, que supuestamente era beneficioso para nosotros. Ah, ya. Entonces, ¿hay qué cosa? Hay una idea por contradicción. ¿Te das cuenta? Pasamos al último texto. Vamos a ir viendo poco a poco los criterios. Luego los trabajadores recibieron refrescos, pero se agotaron rápidamente. Ah, ya. Acá tenemos una idea medio rara, ¿no?
Luego, los trabajadores recibieron refrescos. Ya, hasta ahí sabemos que los trabajadores, pues, recibieron de alguien que les dio refrescos. Pero se agotaron rápidamente. Pero se agotaron rápidamente. ¿Qué cosa? ¿Los refrescos o los trabajadores? Hay una idea que no se sabe. Hay una idea con ambigüedad. Eso se llama con ambigüedad. ¿Por qué? Porque no se sabe quiénes se agotaron. Es una idea que está, pues, pululando en nuestra mente, ¿no? Oye, ¿quiénes se agotaron? ¿Los trabajadores o los refrescos? No hay una idea clara, no hay una secuencia clara. Han utilizado un pronombre, bien, que está válido, que es el se, pero ¿quiénes? O sea, ¿quiénes o qué? No hay una idea, pues, concisa, específica, ¿no? Vamos a pasar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, de la parte anterior, que es de los trabajadores recibieron refrescos, pero se agotaron rápidamente? ¿Cómo lo hubiéramos podido arreglar? Los trabajadores recibieron refrescos. Punto. Ahora, podríamos decir, ¿no? Estos refrescos se agotaron rápidamente. Ya. Ahí podemos decir esto. O si no, en otro caso, para no estar repitiendo también refrescos, serían los trabajadores recibieron, no, los trabajadores se agotaron rápidamente. Por ello, recibieron muchos refrescos. También, ¿no? También tendría pues una idea más clara que la otra, que la anterior. Un momento, por favor. A ver si se me hace complicar la garganta. Bien, tendríamos que ordenar esa oración de manera que se pueda entender más fácilmente. Ahora, vamos a proponer una oración más coherente, que no tenga ambigüedad. Vamos a ver aquí ejemplos de oraciones que tienen pues mucha ambigüedad, que no se entiende de qué se está hablando. ¿Ya? Y que lo vamos a tratar de ordenar, de arreglar. Dice, hay alhajas para mujeres de mucho peso. Hay alhajas para mujeres de mucho peso. No hay pues una idea tan sólida, tan clara, tan específica, ¿no? ¿Qué tiene mucho peso, las alhajas o las mujeres? Y si son las mujeres, tiene otro objetivo más específico, ¿no? Y ahorita vamos a ver. Se venden alhajas, porque ese hay también es muy, muy genérico. Se venden alhajas para mujeres obesas. Ahí hay una palabra más específica. Se venden, se expenden alhajas para mujeres obesas. Bien, los alumnos que trajeron ejemplos se rieron porque eran muy graciosos. ¿Quiénes eran graciosos? ¿Los niños o los ejemplos? Ah, oye, sí, ¿no? Mira, los alumnos que trajeron ejemplos se rieron porque eran muy graciosos. Oye, tienes razón. ¿Cuáles eran los graciosos? ¿Los alumnos o los ejemplos? Anfibología. Así es. Aquí hay pues una ambigüedad. Oye, no se entiende, ¿no? No se entiende el texto. Uy, ahora, ¿qué hacemos? Lo especificamos. Los alumnos trajeron ejemplos graciosos, por lo que todos se rieron. Ah, ya sabemos que los alumnos trajeron ejemplos graciosos, por lo que, si hay una consecuencia, todos se rieron. Más específico, más claro, más conciso, ¿ya? Hay que ser así, hay que trabajar con palabras que nos ayuden a poder determinar una organización más estructurada de nuestra oración. Así sea una oración. Mira, qué tan importante es que nosotros trabajemos con un orden lógico, una coherencia. Vendo perro, le gustan los niños. ¿Qué? Vendo perro, le gustan los niños. ¿El perro le gustan los niños o a los niños le gusta? No sé, parece como si fuera, pues, no, un anuncio medio, no sé, que no tiene algo específico, no tiene nada, pues, y hasta incluso lógico, porque yo puedo pensar de que al perro le gustan los niños para comérselos, ¿no? Vendo perro, le gustan los niños. No hay lógica, no hay un orden. Mejor sería, se vende un perro que es muy cariñoso con los niños. Ah, qué diferente, ¿no? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia el sentido de la oración solamente ordenando la palabra? Ordenándola
de manera que haya una coherencia sintáctica, de manera que la semántica de cada una de las palabras que conforman la oración o el enunciado tengan pues una lógica exacta. Qué importante es esto entonces. Nuevamente, 4. Se venden medias para caballeros de seda. ¿Ah? ¿Cuántas veces no nos han dicho así, no? Desordenando las palabras en la oración. Ya, el que lo entiende y el que no, no. De hecho, que nosotros pues internamente en nuestro cerebrito entendemos pues, no importa si está desordenado, pero la idea no es esa, la idea no es solamente entenderlo, sino la idea es saber comunicarnos. Esa es la idea. Entonces, aquí, ¿qué son los de seda? ¿Los hombres o las medias? No hay una secuencia lógica. ¿Bien? La idea debe haber sido, se venden medias de seda para caballeros. Qué importante. Mira, solamente moviendo un par de palabras, hay una secuencia más, digamos, coherente. Se venden medias de seda para caballeros. Espero que estén escribiendo conmigo en el libro, ¿no? Yo sé que soy un poquito rápida en ese aspecto, pero tienen el video para ir, pues, paso a paso ustedes colocando en su libro. Yo ya les he brindado también un correo. Hasta el domingo les voy a esperar con las tareas, ¿ya? De tomar una fotito donde dice tarea domiciliaria y me la envían. No se vayan a olvidar. Estoy haciendo una pausa por si acaso. Por si acaso. Hablé con el amigo de Andrés y me invitó a su casa. Hablé con el amigo de Andrés y me invitó a su casa. ¿Quién me invitó a su casa? ¿El amigo de Andrés o Andrés? Ah, ya ves. No hay pues una idea clara. Hablé con el amigo de Andrés y me invitó a su casa. ¿Quién? ¿El amigo o Andrés? ¿Por qué no decir, hablé con el amigo de Andrés, coma, él, el amigo, me invitó a su casa? Porque estoy hablando del amigo. ¿Te das cuenta? Hay un pronombre allí, hay una comita que implica pues una pequeña pausa que nos está hablando de quién, del amigo de Andrés. Allí ya pues hay una idea más clara, más específica, cosa que debemos de buscar siempre nosotros, ¿no? Bien, por último, se compran joyas de filigrana para damas de calidad. ¿Qué debe ser de calidad? ¿Las damas o las joyas? Ah, estamos pensando, ¿no? Profesora, pero antes no me había dado cuenta de eso. Yo siempre escuchaba así a la gente que hablaba. Y ya, bueno, yo lo entendía más o menos, pero quería que me dijeran qué es lo que pasaba. Aquí hay ambigüedad, ya sabes. Ambigüedad. Y esa ambigüedad no puede ser tolerada al momento de escribir, sobre todo al momento de escribir. Al momento de hablar puede ser porque somos muy informales, cosa que tampoco no estoy justificando, no deberían tampoco practicar eso, pero al momento de escribir sí, pues va a ser un problema, ¿no? Va a ser un problema porque la persona que te va a calificar, pues cuando ustedes estén en la universidad y tengan pues ese tipo de roce diferente con un catedrático, te vas a dar cuenta que, oye, sí, ¿no? Eso me ha puesto pues aquí que esto, que el otro, sobre todo cuando vayan a redacción. No, yo no sabía eso. Ahora estoy pues mostrando un mundo un poquito así más cercano a lo que es pues el aspecto preuniversitario donde tú tienes que dirigirte a tu maestro con propiedad. Y sobre todo, que tus palabras estén debidamente ordenadas, organizadas y que sean pues coherentes. ¿Bien? ¿Cómo debió haber sido? Se compran, porque incluso yo puesto se compra, ¿no? Estamos hablando de varias cosas. Se compran joyas de filigrana que sean de calidad para damas. ¿Ves? Solamente he tratado de ordenar la secuencia y allí ya pues hay una coherencia. ¿Qué van a ser de calidad? Obviamente las joyas de filigrana, no las damas. ¿Me entiendes? O sea, hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Bastante cuidado en el aspecto del orden, de la cohesión de las ideas. ¿Bien? Vamos entonces a ver. Bien, ¿qué es entonces la eliminación de oraciones? Ya entramos ahora sí al tema de plano, lo más importante que estamos tratando en este momento. Y estamos uniendo pues todo lo que hemos visto en la parte anterior, ¿no?
Es una modalidad de pregunta que evalúa la capacidad de discernimiento, que ya sabemos que es pues, saber distinguir, jerarquización, que tiene que ver con ordenar de lo más importante a lo menos importante, y economía del lenguaje, ¿qué quiere decir? Que evitemos palabras que pueden resultar redundantes, innecesarias, impertinentes. ¿Ya ves? Todo lo que hemos visto en la parte anterior lo estamos uniendo acá. Preguntas abiertas. Aquí. Hay preguntas abiertas y preguntas cerradas al momento de eliminar oraciones. Las preguntas abiertas cuando admiten que ninguna de las oraciones del conjunto es eliminable. Y por lo tanto, dentro de las alternativas existe una con el enunciado ninguna es eliminable. O simplemente ninguna. O sea, cuando, por ejemplo, tenemos una pregunta y nos dice, ¿no? ¿Qué oración debemos eliminar? Ya. Y en una de las oraciones, ¿ya? Perdón, en una de las alternativas, te dice, ¿no? Oración 1, oración 2, oración 3, oración 4, ninguna de las anteriores, porque todas están admitibles. Todas están pues correctas. Eso es lo que nos dicen las preguntas abiertas. Preguntas cerradas. Son las más usuales. En esas no existe la alternativa ninguna, puesto que de todas maneras alguna de las oraciones no guarda coherencia con el conjunto. ¿Quiénes la dan? Las universidades peruanas, tal es el caso de la San Marcos y de la Pontificia, entre otras, ¿no? Plantean preguntas de ese ítem, de ese formato. Obviamente que en la eliminación de oraciones no te van a dar preguntas abiertas, pues no te van a decir ninguna de las anteriores, ¿no? Siempre tienes que eliminar algo. Por eso se llama eliminación de oraciones. Por lo tanto, ese ejercicio es más usual para, por ejemplo, exámenes de admisión, donde tú tienes que discernir qué oración no es pertinente, es contradictoria o no tiene nada que ver con el texto o se repite con el texto. O sea, tenemos varios criterios que ahora vamos a ver en la próxima diapositiva, que no van a, pues, a permitir que no se elimine ninguna. Siempre va a tener algo que eliminarse, ¿me entiendes? Y de eso se trata, las preguntas cerradas. Bien. Pasamos a la solución de ejercicios de oraciones eliminadas. Un momento, por favor, quiero ver. Ya, a ver si estoy bien. La solución de ejercicios de oraciones eliminadas, me dice. Todo autor organiza su redacción a través de enunciados, es decir, de oraciones. Eso significa que él dispone y estructura su texto dándole determinada organización. Para eso recurre a elementos lingüísticos que son los operadores y los organizadores textuales. O sea, hay dos, los operadores textuales y los organizadores textuales. Entre ellos tenemos que los operadores textuales, ya la primera parte, son frases que dan instrucciones de interpretación que el lector debe seguir. A ver, vamos a ver. También son conocidos como operadores discursivos, ¿ya? Porque guían la interpretación que debe hacerse del enunciado o enunciados a los que normalmente introduce. La información que aportan esos operadores es del siguiente tipo. Tenemos 3 o hasta 4 todavía. La primera, la voz. La voz del responsable de la veracidad del enunciado. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a utilizar operadores discursivos, tenemos que ver quién en el texto está hablando y quién está pues corroborando dicha información. Sobre todo se va a citar instituciones que tengan pues como elemento la veracidad, porque hacen investigación, hacen encuestas, entrevistas, etc. Sobre todo se hace pues con investigaciones, ¿ya? Ejemplo, según los responsables de la NASA, ya, obviamente los responsables de la NASA tienen un cargo, pues, ¿no? Son investigadores, por lo tanto tienen pues relevancia. Hay posibilidades de que haya vida en el satélite Europa. Ya, esa voz del responsable enuncia veracidad. ¿Y quiénes son los responsables en este caso de la voz? La NASA. ¿Ya? La NASA, esta parte está acá, la NASA, esa es la voz. Ahora, la perspectiva, número 2, de operadores discursivos. La perspectiva bajo la que debe interpretarse el enunciado, por ejemplo, jurídicamente,
el paso siguiente será la petición de la libertad provisional. ¿Cuál es la perspectiva? Por ejemplo, en el caso de los abogados, tiene que ver con la jurisdicción, pues dice jurídicamente. En el caso de los médicos, tendrá que decir qué cosa. Según los médicos, ¿no? O sea, sería, digamos que, podríamos decir, ¿no? La investigación, o también podríamos decir educativa, en el caso de los ministerios de educación, educativamente. Se tiene que ver mucho con el aspecto de a qué se va a relatar, en qué contexto va a estar. En este caso, jurídicamente tenemos que saber que estamos hablando de un tema legal. Entonces, a eso se refiere la perspectiva. ¿A qué contexto vamos a dirigirnos nosotros? El marco espacial o temporal. Ya, el marco espacial o temporal sabemos que tiene que ver con la información del enunciado que se da como verdadera de acuerdo a un espacio y tiempo. Por ejemplo, en las provincias del norte, las mercancías empezaban a escasear. En las provincias del norte. Estamos dando una ubicación exacta. Si hubiera sido tiempo, pudo haber sido en el año 1999. Ya, también hay una ubicación temporal. Ahora, el tema del enunciado, en cuanto, es uno de los conectores que se va a utilizar en cuanto a la declaración de la renta, será mejor que se la lleve a un contable. ¿Ya? Hay un tema ahí, ¿no? ¿Cuál? En la contabilidad de una empresa, ¿no? Y pues dice en cuanto. ¿Ya? Eso tiene que ver mucho con el tema. Bien, pasamos. La organización textual. Acá tenemos, primero, son frases o expresiones que delimitan unidades temáticas o estructurales del texto o de alguna secuencia del mismo. Por ejemplo, si son de inicio y apertura, ¿qué organización textual podemos poner? ¿Qué conectores? En principio, para empezar, bien, en primer lugar. ¿También podríamos utilizarlo? No, eso es más de orden, ¿no? Más de orden. En principio, para empezar, bien. De cierre. Por último, para acabar, para finalizar, en fin, en resumen, en conclusión, son de cierre, porque estamos acabando con el texto. Esos son los organizadores textuales. De orden, aquí decimos, ¿no? Primero, segundo, tercero, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, etc. Por último, por un lado, por otro lado. ¿Te das cuenta? Estos organizadores textuales nos van a poder ayudar a delimitar qué cosas. Si estamos hablando de inicios, de introducción, si estamos hablando de cierres como conclusiones, o si estamos hablando, pues, de un texto que está debidamente jerarquizado, utilizamos, pues, los conectores de orden. ¿Bien? Criterios de eliminación o supresión de oraciones. Bien, tenemos. ¿Qué criterios de eliminación o de supresión de oraciones? A ver, ¿se acuerdan que les había mencionado que habían ciertos criterios que debíamos de saber para poder resolver, digamos que, las oraciones eliminadas? Aquí voy a hacer un ratito una pausa. Vamos a hacer acá. Un momento. Un momento, por favor. Bien, le pongo un screen. Vamos entonces. Nos dice, este primer criterio de impertinencia, ¿ya? No lo estamos viendo aquí, ¿no? De redundancia no es, sino aquí. Bien. Tenemos este criterio que se relaciona directamente con este. Sí, los dos se relacionan. Bien. Tenemos el criterio de contradicción. Tampoco hay contradicción acá, por eso lo he puesto aquí. Tenemos de inatingencia. Tampoco no dice inatingencia, pero inatingencia se puede relacionar con este. Con este. ¿Por qué? Porque ambos tienen que ver con que las ideas son, pues, que no tienen o guardan relación con el texto. ¿Bien? Entonces tenemos que redundancia y está acá. Así que
Sabemos que las que son de redundancia son aquellas oraciones que se repiten. Por lo tanto se eliminan, porque ¿para qué vamos a tener una idea que se repite? Sería pues una idea irrelevante, ¿no? Que no tiene nada que ver con el texto porque ya se está repitiendo. Y acá nos da un ejemplo. Los deportes colectivos, un ratito voy a volver a compartir el anterior. Un momento. Ya. Los deportes, nos dice, colectivos son una pasión popular. Está hablando de los deportes. En el Perú, por ejemplo, el fútbol tiene olor a multitudes. También me gusta mucho el vóley. Aunque el fracaso en Sydney 2000 fue estrepitoso, se lo ve promisoriamente. Las masas prefieren el balompié en el Perú. ¿Cuál será la oración eliminada aquí? ¿Cuál? A ver, ¿cuál será la oración eliminada aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué se debe suprimir? ¿Qué oración porque se repite? Nos dice acá, ¿no? ¿Qué oración se repite? Los deportes colectivos son una pasión popular. En el Perú, por ejemplo, el fútbol tiene olor a multitudes. También gusta mucho el vóley. Aunque el fracaso en Sydney 2000 fue estrepitoso, se lo ve promisoriamente. Las masas prefieren el balompié en el Perú. Ya, acá tenemos una, mira. Voy a compartir de nuevo la otra para que puedan ver. Un momento, por favor. Ya. Acá tenemos unita, mira. ¿Te das cuenta? Los deportes colectivos son una pasión popular. ¿De qué se está hablando? ¿De qué se está hablando? A ver. ¿De qué? De varios deportes, ¿no? En el Perú, por ejemplo, el fútbol tiene olor a multitudes. Mira, en el Perú, por ejemplo, el fútbol tiene olor a multitudes. O sea, todas las personas quieren jugar fútbol porque les gusta. Y en la letra E dice, las masas prefieren el balompié en el Perú. ¿No está repitiéndose? Obviamente que sí, ¿no? Hay una oración que se repite, que se redunda. Por lo tanto, ¿cuál es la oración eliminada? La que no tiene pues tanta información, ¿no? Será la letra E. La letra E se va. ¿Por qué? Porque es lo mismo. En el Perú, por ejemplo, el fútbol tiene olor a multitudes. Como está haciendo una ejemplificación, ponemos aquí, ¿no? Porque está hablando de los deportes colectivos. Primero nos dice el fútbol, luego el vóley, ¿ya? Entonces, letra E se va. Las masas prefieren el balompié en el Perú. Ya, eso se está repitiendo con esto. Entonces, se va la E. ¿Bien? Vamos entendiendo entonces la primera parte. Ah, también tenemos otra, ¿no? Polinetingencia, nos dice. Por ejemplo, cuando una oración no muestra una relación específica con el mensaje esencial dado por las demás, debe ser eliminada. Por ejemplo, la ciudadela de Machu Picchu es la más grande muestra del ingenio de los constructores incas. La ciudad del Cusco está construida sobre las ruinas de los templos incaicos. Y la indigencia es cuando no guarda relación con las demás. En esa ciudadela, ubicada en la cima del monte de este mismo nombre, se salvó de la destrucción debida a su difícil acceso. D. Fue descubierto recién en las primeras décadas del siglo pasado por un arqueólogo norteamericano. E. Actualmente es un punto de peregrinación para todos los que intentan descubrir nuestras raíces americanas. ¿Cuál se va? ¿Cuál se va? ¿Cuál no está, pues, hablando de la ciudadela de Machu Picchu? Está evidente. Obviamente estamos viendo aquí, mira, la ciudadela de Machu Picchu. Esta ciudadela ya. ¿A quién se refiere? A esto. Fue descubierto recién por las primeras décadas del siglo. ¿Qué fue descubierto? Obviamente, vamos a poner acá. Acá estamos hablando de Machu Picchu. Acá también estamos hablando de la ciudadela. Acá que fue descubierta también la ciudadela. Actualmente es un punto. ¿Qué cosa? La ciudadela. Entonces, ¿cuál no está hablando de la ciudadela de Cusco? Perdón, la ciudadela de Machu Picchu. La letra B que está hablando de la ciudad de Cusco. Esa de acá no guarda relación con las demás. ¿Por qué? Porque no está hablando de Machu Picchu.
Está hablando de Cusco, por lo tanto, no guarda relación. Por ello, la alternativa B se va. B. ¿Te das cuenta? B se va. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la ciudad de la Machu Picchu, sino con la ciudad de Cusco. No tiene nada que ver. Esa es la inatingencia. Cuando no tiene nada que ver. Redundancia, cuando se repite una oración con otra. Y se va la que tiene menos información. Y contradicción nos dice que debe eliminarse aquella que muestra una información que se oponga a la idea básica común. Debe eliminarse una información que se oponga, que no tenga nada que ver con el texto, ¿ya? Que se contradiga. Entonces, allí tenemos que tener bastante cuidado. Bien, ahora sí voy a compartir la diapositiva. Vamos a borrar esto. Y tenemos pues lo siguiente. Bien, a ver. ¿Cuándo una idea, cuándo es impertinente? Ya hemos explicado esa parte de acá, ¿no? Ya se entendió. Impertinencia es cuando el propósito de un texto es desarrollar un tópico o subtema dentro de un tema, pero muchas veces se insertan elementos que están fuera del tópico, aunque pudieran pertenecer al tema. A estas ideas se le denominan impertinentes porque atentan la coherencia del tópico y del texto. El propósito de este texto entonces tiene que ser pues desarrollar un tema. Pero si hay una oración que inserta una palabra, un enunciado que no tiene nada que ver con el tema, se llama impertinente. Puede ser por impertinencia o por inatingencia, que son lo mismo. O sea, ¿se acuerdan de acá que solamente estamos hablando de la ciudad de la Machu Picchu y de ahí meten la ciudad del Cusco para marearte? Ya, igualito, es lo mismo. Impertinencia con inatingencia es lo mismo. ¿Ya? Estas dos son lo mismo. Luego dice redundancia. Ya, eso ya también lo hemos explicado en la primerita, ¿no? Cuando una idea se repite, se va la idea que tiene menos información. Por eso se fue la E, ¿te acuerdas? Porque tenía menos información que la B. Por lo tanto, como se repite una idea con otra, entonces se va la idea que tiene menos información, evitando así la concisión. Y las que son irrelevantes son pues aquellas ideas cuando no significan para la idea central, no es significativa para la idea central. Es decir, porque no aportan nada. O sea, si bien es cierto, son algunas oraciones que pueden acompañar, pero no tienen ningún aporte al tema del texto. Son irrelevantes. Entonces, si las sacas, esas oraciones no afectan el texto. Son de irrelevancia. ¿Bien? Muy bien, pasamos entonces ahora sí. Tenemos entonces uno, que es impertinencia, que puede ser igual que inatingencia, son lo mismo. Tenemos redundancia, tenemos irrelevancia, que son ideas que, ya saben, no tienen pues un contenido relevante. Y tenemos contradicción, son 4 criterios, ¿ya? Impertinencia, que no tiene nada que ver con el texto, que se llaman igualito que inatingencia, son lo mismo. Tenemos redundancia, cuando se repiten las oraciones y se va la que tiene menos información. Tenemos contradicción cuando hay oraciones que se oponen, que se contradicen. Y aquí tenemos irrelevancia con son ideas que no aportan nada, nada bueno ni nada malo, no aportan nada, son ideas pues que no están ahí solamente para llenar el texto prácticamente. ¿Ya? Digámoslo así. Bien, vamos a practicar. Ahora sí, vamos a la parte práctica del texto. Vamos a medir el tiempo. Bien. Entonces, todavía estamos dentro de la hora. Dice, muchas personas hicieron vivir en épocas pasadas. Las cosas no son como las pintan. En cierto modo, las condiciones del pasado fueron más placenteras. Estas personas deberían tener en cuenta las desventajas de aquellas épocas. El deseo de vivir en épocas antiguas indica inconformismo con el momento actual. Bien, estamos hablando de personas que han vivido pues en épocas anteriores, pero que ahora pues tienen que afrontar pues esta época que les está dando pues no
actualmente y se sienten pues como que resignadas, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a darle un minutito, bueno, medio minutito nada más porque estamos con la hora, medio minutito, porque son un montón de ejercicios, ¿no? Hemos prácticamente plasmado mucho tiempo para que ustedes también puedan tener ese conocimiento en el aspecto teórico, que es importante también que ustedes conozcan, pero también vamos a hacer el aspecto práctico. Bien, a ver, ¿quién de ustedes tiene pues la respuesta para que podamos así compartir? Por ahí, ¿alguien ya lo vio? Número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco. ¿Cuál se va? ¿Cuál se va? Porque no tiene nada que ver con el texto, tal vez, o porque se repite, o porque se contradice, o porque es irrelevante. A ver, la número dos. Bien. Este contenido, pues, no tiene nada que ver con el texto, ¿no? Hasta yo podría decir que, aparte de inteligencia, tiene irrelevancia. No tiene nada que ver y no aporta nada. Dice, muchas personas quisieran vivir en épocas pasadas. En cierto modo, las condiciones del pasado fueron más placenteras. Esas personas deberían tener en cuenta las desventajas de aquellas épocas. El deseo de vivir en épocas antiguas indica inconformismo con el momento actual. Las cosas no son como las pintan, no tienen nada que ver con el texto y no aportan nada tampoco con el texto. O sea, yo podría poner incluso acá otro criterio más que sería irrelevancia. ¿Bien? Pasamos a la 2. 1. Siempre pienso en ti, de mi mente nunca has partido. 2. Sus palabras cargadas de mensajes impresionaron mi alma. 3. Tu partida fue el inicio de la nostalgia más grande que en mi vida he sentido. 4. En mis sueños tú me llamas y voy a ti, porque a pesar del tiempo extraño tu presencia. 5. A 5 años de tu muerte, aún cada mañana despierto con la idea de que sigas vivo. ¿Bien? Aquí hay una idea, ¿ya? Que por redundancia se puede eliminar. Siempre pienso en ti, de mi mente nunca has partido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que, de su partida, ¿no? De la partida de ese joven o de esa señorita tal vez, o de esa mujer u hombre también, que ha fallecido y esa persona la recuerda con cariño y todo ello. Entonces, estaría repitiéndose con la número, ¿con qué número? A ver, con la número 3, ¿no? La número 3. Muy bien. Pasamos a la siguiente. 1. Nietzsche ha ejercido gran influencia contemporánea. 2. Muchas tendencias filosóficas incluyen algún aspecto doctrinario de Nietzsche. 3. Su obra es rica en sugerencias y matices que ha sido interpretado de distintas maneras. 4. Tuvo una vida llena de problemas e incomprensiones familiares y personales. 5. El fundamento de su concepción filosófica está cargada de ateísmo e insensibilidad social. ¿Cuál será la alternativa correcta? Número 2. Muy bien. Tiene nada que ver, pues, ¿no? Tiene nada que ver, es impertinente, no aporta nada, tiene nada que ver, es inatingente o impertinente, que es lo mismo. Nietzsche ha ejercido gran influencia contemporánea, estamos hablando de Nietzsche. Su obra, obviamente, ¿de quién? De Nietzsche. ¿Tuvo quién? Nietzsche. El fundamento de su concepción filosófica, ¿de quién? De Nietzsche. Sin embargo, en la 2 no dice nada de eso. Dice muchas tendencias filosóficas incluyen algún aspecto doctrinario de Nietzsche, ya, pero está hablando ¿de qué? De las doctrinas filosóficas. Y no está hablando de Nietzsche. Bien, pasamos. Bien. Número 4. Ya, es el texto 4. Oración 1. Los niños viven en el mundo de sus fantasías. 2. Sus juegos son sus medios de conocer el mundo. 3. El egocentrismo les permite sentirse centro de cuanto lo rodea. 4. Su ingenuidad se debe a la ausencia de desilusiones y frustraciones. 5. Un secreto para su desarrollo personal es hacerla estudiar en forma de juego. Bien, ¿cuál es la versión que se va? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice cuál es la versión que se va? A ver.
La número 3, ¿no? Muy bien. Los niños viven en el mundo de sus fantasías. Sus juegos son sus medios de conocer el mundo. Su ingenuidad se debe a la ausencia de desilusiones. No tiene nada que ver con el egocentrismo, en este caso con el mundo de sus fantasías. Está hablándose de los juegos, de la ingenuidad que tienen los niños, de cómo deben de desarrollar pues personalmente, digamos que al niño mediante el juego. Entonces la número 3 se va por impertinencia. Bien, número 5, pregunta 1, perdón, oración 1. Eres una incorpórea e inmaterial imagen que siempre trato de alcanzar. 2. Tu voz suave y misteriosa llega a mis embelesados oídos. 3. Tus manos, cual esponjosas y delicadas nubes, viajan con ternura sobre mis manos. 4. Tus cabellos ondeantes parecían tentáculos capturando mi atención. 5. Tus ojos brillantes y sensuales parecen irradiar la luz semejante a las estrellas. Bien, aquí tenemos pues la descripción de una persona pues bella, ¿no? En la cual esta persona está describiéndola como un ser pues hermoso, tal vez hasta inalcanzable. Entonces vamos a ver qué oración se da, el número 1, ¿no? Porque está pues de alguna manera describiendo todo lo demás, pero la número 1 es irrelevante, porque la número 2 ya está pues describiendo cómo es la persona, tu voz, tus manos, tus cabellos, tus ojos. Y la número 1 pues solamente está mencionando cómo es para él, ¿no? Es una persona incorpórea, inmaterial, imagen que siempre trató de alcanzar. Pero no hay pues algo que, digamos, que pueda ser importante. No está escribiendo tampoco. Por lo tanto es irrelevante. Bien, si la quitamos no afecta en nada al texto, en pocas palabras. Bien, seguimos. 6. En sociedad, el hombre aprendió a controlar su inseguridad. 2. Nuestro impulso a la sociabilidad es el reconocimiento que en soledad las cosas se tornan difíciles. 3. El miedo al desamparo ha creado el impulso a la sociabilidad. 4. Es indudable que la sociabilidad es una forma de garantizar nuestra supervivencia. 5. Mientras más fuerte sea en nosotros el impulso a la sociabilidad, menos capaces nos consideraremos para afrontar la vida. Ah, ya ves, estamos hablando de qué? Del hombre en sociedad como que alcanza pues la sociabilidad. ¿Cuál se va? Por contradicción. Mira, está hablando de que el hombre gana, digamos que el aprendizaje, el control, la seguridad en sociedad. Sin embargo, en la última nos dice, mientras más fuerte sea en nosotros el impulso a la sociabilidad, menos capaces nos consideremos para afrontar la vida. Está contradiciéndose, ¿no? Porque allí en el anterior nos dice que es indudable que la sociabilidad nos ayuda a ganar, a garantizar nuestra supervivencia. Y en la otra parte nos dice, nos será pues menos capaces de considerarnos para afrontar la vida. O sea, hay una contradicción, una oposición ¿de qué? De enunciados. ¿Bien? Seguimos. Todo lo que se mueve requiere necesariamente de una fuerza que lo impulse. Obviamente, ¿no? Sabemos que todo objeto que se mueva o que se deba mover necesita de alguien o algo que lo impulse. Por ejemplo, ahorita con tu manito. Agarra, por ejemplo, el primer objeto que tengas, ponlo delante de ti y trata de empujarlo con tu dedo. Ya, lo has movido, ¿verdad? Necesita esa fuerza que tú le vas a poner a ese objeto para que se mueva. Sin embargo, si tú pones el objeto nuevamente desde el inicio, tú no lo mueves y quieres que se mueva por sí solo, no se va a poder, a menos que esté poseído, pero no se va a poder. Entonces lo que nos dice es que la idea de aquí del autor es que todo objeto, si queremos que se mueva, necesita de qué? De una fuerza que lo impulse.
Caso contrario, no se va a mover, porque el objeto por sí mismo no se puede mover. ¿Bien? Una nube, por ejemplo, ¿no? Dice el número 2, no se podrá desplazar sin la presencia del viento, quien es un motor natural. 3. Caen las gotas de lluvia como llanto desconsolado de nuestra madre tierra. 4. El caudaloso río funciona como la sangre cristalina de la tierra que con gran fuerza mueve piedras y rocas. 5. Una de las más violentas fuerzas de la naturaleza es la producida por un terremoto, el motor de la destrucción. Bien, obviamente se va a la 3, pues, ¿no? La 3, porque no tiene nada que ver con el texto, más bien es algo poético, más bien, ¿no? Tenemos ahí adornos lingüísticos. Dice, caen las gotas de lluvia como llanto desconsolado de nuestra madre tierra. ¿Dónde está la fuerza ahí? No es el tema principal, por eso es necesario que nosotros identifiquemos el tema principal. Se está hablando de la fuerza, del ejercicio de la fuerza que impulsa algo. En el caso de las nubes, son impulsadas por el viento. En el caso del río, pues tiene una fuerza que lo mueve. Ahora, en el caso del terremoto, también tiene una fuerza violenta de la naturaleza que propicia el movimiento. Sin embargo, en la 3 no hay nada de eso, no hay nada. Inadvertencia o impertinencia, que es lo mismo. Pasamos a la siguiente. 8. Cae mi alma convertida en pena. 2. Mi pena se golpea con el frío manto de la inconsciencia. Indiferencia, perdón. O sea, con esa cosita que tapaba. Bien, otra vez. 1. Con mi alma convertida en pena. 2. Mi pena se golpea con el frío manto de la indiferencia. 3. Los hombres hemos nacido para ser felices. 4. Si no tuviera perdido, mi alma estaría contenta. 5. Mi pena fue causada por tu muerte. Ahora sí, ¿cuál es la oración que se debe eliminar? El número 3, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de la pena, de la nostalgia, ¿no? De la tristeza de una persona a causa de la muerte de su amado, su amada. Y en la 3 nos dice, los hombres hemos nacido para ser felices. No tiene nada que ver con el texto. Por lo tanto, sin contingencia no tiene nada que ver con el texto. No hay una coherencia entre ambas. No hay, pues, digamos, una idea que esté, pues, acorde a lo que nos está presentando ese enunciado. Por lo tanto, se va. 9. 1. En el silencio y la biblioteca vive el espíritu de la genialidad. 2. En los libreros, las páginas amarillentas tienen olor a sabiduría. 3. La cultura parece dormir en los volúmenes magistrales de obras literarias y científicas. 4. Desde mañana asistiré a la humilde biblioteca de la parroquia. 5. Mi abuelo escribió una gran obra que muchos hemos leído en la Biblioteca Nacional. Y estamos hablando de una gran biblioteca. Una biblioteca donde, pues, se puede encontrar libros magistrales, las páginas que tienen olor a sabiduría, etc. Sin embargo, en la 4 y en la 5, pues, se está narrando una experiencia, ¿no? Desde mañana asistiré a la humilde biblioteca de la parroquia, que sería, pues, una decisión propia del autor. Sin embargo, en la 5 nos dice, mi abuelo escribió una gran obra que hemos, pues, leído en la Biblioteca Nacional. Estamos hablando también de la biblioteca. Por lo tanto, la oración que se va es la número, un momento, ¿qué pasó aquí? La número 4, ¿no? No tiene nada que ver. Está hablando, pues, de una experiencia que él quiere hacer, ¿no? Por su cuenta, por lo tanto es irrelevante. Es irrelevante, entonces. Bien. 10. Esta noche, aunque clara, está llena de soledad. 2. La luna desde lo alto parece un ojo mirando mi conciencia. 3. Muchas veces yo mismo he visto al cielo buscando mi verdad. 4. Los rayos plateados del ojo del cielo caen sobre el solitario árbol que hay en mi jardín. 5. Las estrellas parecen diminutos ojitos
abriéndose y cerrándose intermitentemente. Bien, ¿qué oración se va aquí? A ver, vamos, ¿qué oración se va? ¿Qué oración se va? La número 2. Muy bien. No tiene nada que ver con, pues, la descripción que hace el autor sobre la luna, sobre el cielo estrellado. No tiene nada que ver, ¿no? Solamente está hablando sobre su experiencia. Muchas veces yo mismo he visto el cielo buscando mi verdad. No tiene nada que ver con la descripción anterior. Bien, por eso por inatingencia. Bien, muchachos, seguimos. Ahora vamos con los ejercicios tipo. Aquí sí necesito que estén pues concentradísimos porque esta partecita vamos a identificarla paso a paso. Vamos un ratito. Un momento, por favor. Ya. Hoy estamos dentro de la hora, así que no hay problema. Bien. En cada metro logrado por el campesino cae un gramo de su esfuerzo y una gota de su edad. ¿Estamos hablando de quién? Del campesino. El suelo puede ser duro y tirano, pero no tan fuerte como la voluntad del campesino. 3. La vida en el campo solo puede ser fascinante para quienes no viven trabajando en él. Bueno, este tiene tilde por si acaso. Se fue. Como tengo el screen, puedo poner. La siembra y la cosecha constituyen básicamente los extremos de la vida de un campesino. La fortaleza del campesino se debe a que tiene que vencer la tenacidad de la tierra donde siembra. Bien, ¿dónde estaría pues la oración que estaría, digamos que, de forma irrelevante o de forma contradictoria o que no tiene nada que ver con el texto? ¿Cuál sería la oración? Estamos hablando del campesino, de su esfuerzo, de su vida en el campo, de la fortaleza que debe tener para tener, digamos que en pie un cultivo. Entonces, la única oración que no habla respecto a lo que es el campesino, y que incluso se podría decir que hasta repite una parte, ¿no? Dice la vida del campesino, si te das cuenta, acá, la vida del campesino o la vida en el campo y la vida de un campesino. No dice, ¿no? La vida en el campo puede ser fascinante por quienes no viven trabajando de él, pero la siembra y la cosecha constituyen básicamente los extremos de la vida de un campesino. La fortaleza del campesino se debe a que tiene que vencer la tenacidad de la tierra donde siembra. Ya, ¿cuál será pues la oración que se va? ¿Cuál será la oración que se va a ver? Ah, ya. Por ahí tengo una respuestita. Otra vez. 1. En cada metro logrado por el campesino cae un gramo de su esfuerzo y una gota de su edad. Estamos hablando del campesino y su esfuerzo. El suelo puede ser duro y tirano, pero no tan fuerte como la voluntad del campesino. La vida en el campo solo puede ser fascinante para quienes no viven trabajando en él. La siembra y la cosecha constituyen básicamente los extremos de la vida de un campesino. La fortaleza del campesino se debe a que tiene que vencer la tenacidad de la tierra donde siembra. Esto de aquí, si te das cuenta, la número 3, ¿no? No habla prácticamente de lo que está mencionando la idea central del texto, que es la voluntad del campesino que tiene que tener la fortaleza para poder afrontar esas vicisitudes de ser, pues, un agricultor. Acá no dice, ¿no? La vida en el campo solo puede ser fascinante para quienes no trabajan en él. Es un comentario, no es, pues, una idea que esté acorde al texto. Es un comentario. Por impertinencia, se va la 3. Bien, seguimos.
La ciudad de Lima está agobiada por la delincuencia. Y hay que prestar bastante atención, por favor. La ciudad de Lima está agobiada por la delincuencia. Un terrible mal ataca a su piel, pues sus calles están llenas de horrendos hoyos conocidos como baches. Primero habla de la delincuencia y ahora habla de las calles que tienen pues huecos. 3. Hubo hace una semana un terrible accidente donde murieron 10 personas. 4. El tráfico en esta ciudad es un martirio que nadie puede evitar. 5. Muchos de sus edificios antiguos son como viejos muriendo por la edad y por lo tanto es un peligro más. Bien, ¿cuál será entonces? La que se va, la que no tiene nada que ver o que se repite, algo parecido. ¿Cuál no está hablando de la ciudad de Lima? Ya, más claro que eso no puedo ser. Estamos hablando acá, ¿no? La ciudad de Lima está agobiada, un terrible mal ataca su piel, o sea, de Lima, el tráfico en esa ciudad donde Lima, muchos de sus edificios antiguos, ¿de dónde? De Lima. ¿Cuál no habla de Lima? Hubo hace una semana un terrible accidente donde murieron 10 personas. ¿Dónde? ¿Qué? No sé. Esa información, este enunciado, no guarda relación con el texto. También se va. Pasamos a la 3. El océano es un maravilloso mundo y reino de los seres acuáticos. 2. Criaturas hermosas e inteligentes como delfines y focas viven en él. 3. He visto focas obligadas a trabajar en los circos para divertir insensibles personas. 4. Hay leyendas que narran que los delfines salvan a los humanos. 5. El tiburón está entre las criaturas más temidas del océano. ¿De qué se está hablando en el texto? De las criaturas del océano. ¿En qué momento uno va a poder visualizar la idea de las focas que son obligadas a trabajar en los circos? No tendría nada que ver, ¿no? Es una información irrelevante, una información impertinente, una información que no guarda relación con el texto. Bien, 1, 2 y 3, letra C. Bien, pasamos. Pasamos, ya les estoy dejando la respuesta en el videito, ustedes ya van a poder pues contrastar sus respuestas luego. Un momento, por favor, voy a tomar el screen. Seguimos. 1. En laboratorio los experimentos están demostrando una teoría innovadora. 2. Inicialmente estos se solventaron con el peculio de los propios científicos. 3. Estos vendieron algunos artefactos para obtener el dinero necesario. 4. Sus resultados han interesado a muchos inversionistas por la tecnología que ella emerge. 5. Pronto estos experimentos se orientarán hacia fines prácticos y satisfarán las expectativas de los inversionistas. Bien. Hay una idea pues que obviamente no guarda relación con las demás y se está pues dando a conocer en la número 3. Muy bien, la número 3. Si te das cuenta, la número 3 dice, ¿no? Estos vendieron algunos artefactos para obtener el dinero necesario. ¿Se está hablando del dinero o se está hablando solamente de los resultados de una investigación científica y que por tanto es necesario que, digamos, que de alguna manera ellos tengan conocimiento del mismo? Obviamente, ¿no? Estamos hablando de el laboratorio, experimentos, los resultados de los experimentos, etc. No se habla en ningún momento de artefactos que se hayan vendido. Para nada, ¿no? No es relevante. 3. 5. La escritura es un medio de llevar el papel lo experimentado en la vida. 2. Su invención facilitó conocer la historia de los pueblos antiguos. ¿De qué? De la escritura. 3. Su aparición debe concebirse como resultante del esfuerzo de nuestros antepasados. 4. La etapa anterior a ella es conocida como prehistoria. ¿Ah? Aquí, etapa anterior de la escritura es prehistoria. Bueno. 5. Se ha masificado como un indicativo de alfabetización y culturización. Ya tenemos la idea, ¿no? ¿Cuál no se ajusta al texto? ¿Cuál es inatingente? ¿Cuál es impertinente? La número 4. ¿Qué tiene que ver la escritura con la prehistoria? No tiene nada que ver.
6. El piloto se esforzaba por controlar el avión. 2. Dentro, los pasajeros ignoraban lo que estaba a punto de suceder. Seguimos con la secuencia. 3. Las aeromosas, conociendo el problema, se mantenían ecuánimes. 4. A pesar de los esfuerzos que hacía el capitán, nada parecía suficiente. 5. Los diarios escribirán la infortunada noticia de este desastre aéreo. A ver, ¿cuál se va? ¿Cuál se va? ¿Cuál se va por, tal vez, aquí hay redundancia, porque nos dice en la 1, el piloto se esforzaba por controlar el avión. Nuevamente nos vuelve a repetir en el número 4, a pesar de los esfuerzos que hacía el capitán, nada parecía suficiente. Está redundando y que su información, al ser pues repetida, es irrelevante. Número 4 se va. Se va, así de simple, se va. Porque no aporta nada nuevo, ¿no? Estamos hablando de una secuencia de acciones que ha pasado, pero la 4 se repite con la primera y no aporta nada nuevo. Bien, respuesta 4A, 5B, 6B. Pasamos, borro esto. Pasamos a la siguiente. Y con eso terminamos, ¿no? La 7 y la 8. Vamos a ver un ratito. Bien. Número 7. La instauración de los derechos del niño es el reconocimiento del respeto a quienes constituyen la esperanza de la humanidad. 2. El niño respetado y protegido, con una educación conveniente, aprenderá a respetar. 3. El respeto a sus derechos implica condiciones apropiadas para un buen desarrollo. 4. Entre sus derechos más importantes está al nombre propio, la educación, a su dignidad, entre otros. 5. La legislación peruana no considera algunos aspectos que sí existen en otras legislaciones. En todas, ¿de qué se está hablando? De los derechos del niño. ¿Cuál es la oración que no guarda relación con las demás? Vamos a dejar un minutito. Ya. La número 5, ¿no? La número 5 no guarda relación. Sí, es cierto, está hablando de la legislación peruana, pero no aporta nada nuevo. No hay un aporte relevante, más bien es irrelevante. 8. Los gritos y los ruidos azotaban los tímpanos, más los primeros que los segundos incitaban a la concurrencia, más los primeros ruidos generaban los gritos que a varias cuadras se oían. 4. Se confundían para amenizar la fiesta. 5. El homenajeado estaba feliz de contar con sus mejores y más risueños amigos. Primero se habla de unos ruidos que entorpecen, digamos, que esa fiesta, ¿no?, que hay. Dice, los gritos y los ruidos azotaban los tímpanos, más los primeros que los segundos incitaban a la concurrencia. No tiene nada que ver ahí. Más los primeros ruidos esperaban los gritos que a varias cuadras se oían. 4. Se confundían para amenizar la fiesta. 5. El homenajeado estaba feliz de contar con sus mejores y más risueños amigos. La 2 no es relevante, no aporta información, incluso se podría decir que hasta es inatingente, porque no tiene nada que ver con el texto. Bien, se va la número 2. Muy bien, respuesta 7C, 8D. Bien, chicos, hasta aquí hemos terminado la parte teórico-práctica. Ahora, ¿cuál va a ser su tarea? ¿Cuál va a ser su tarea? Ahora sí, les comento, sobre todo los que no asisten, para mí es preocupante, porque yo por mí normal, no hay ningún inconveniente, pero sucede algo que me parece que es parte del respeto, ¿no? Que ustedes estén presentes para mí es bastante, porque así puedo yo ayudarme en el aspecto de qué es lo que más ustedes necesitan, qué es lo que ustedes quisieran comprender más del tema. Hay una comunicación permanente. Sin embargo, cuando no asisten, lamentablemente pasa esto de que
no es lo mismo, pues, ¿no? No es lo mismo ver un video que asistir a clases, estar pues en constante comunicación. Y bueno, les comento eso porque me gustaría que me dijeran por el correo que ya les envié la vez pasada, en el video, me dijeran cuáles son sus motivos por los cuales no han estado pues asistiendo, ¿ya? Para que así también pueda tener yo conocimiento, porque yo ahorita puedo pensar de que no, se quedan dormidos, puedo pensar muchas cosas, que tal vez se fueron a trabajar, o tal vez no sé, pero yo no sé cuál es la realidad de cada uno de ustedes. Sí me gustaría que por favor me mandaran un mensajito a ese correo diciéndome cuáles son pues sus justificaciones y también recuerden que voy a estar revisando hasta la tarea número 5 que es el día de hoy. La tarea número 5 que está pues en esta página 50, página 51. Página 50 y página 51. Ya estamos ya en la página 50 y 51 de su libro. ¿Ya? Estamos prácticamente ya a la mitad o más de la mitad. Yo avanzo, si cada clase voy a avanzar puntualmente, no voy a evitar, digamos que, no voy a querer que ustedes se vayan sin terminar la teoría y la práctica completa. ¿Ya? Las tareas sí las voy a dejar permanentemente para que ustedes puedan practicar en casa. Y por favor, como les mencioné la vez pasada, envíenme al correo todas las tareas que puedan hacer, pero a conciencia. No importa si haces pocas, pero que lo hagas bien, que lo hagas bien. No me hagas por marcar, ah, ya yo marco esta. No, no me hagan eso, por favor, porque no es un engaño para mí, es un engaño para ustedes. Si vas a enviarme la tarea, así sean 5 ejercicios, pero que sean correctos. Que sean porque tú has pensado, has leído, has comprendido. Porque de qué me vale a mí revisar, ay, no, eso está mal, está mal, está mal, porque lo hizo, digamos que rápidamente y no estuvo pensando en el momento en que estuvo marcando. No me sirve de nada eso, porque no me engañas a mí, te engañas a ti. ¿Bien? Entonces, recuerden eso, por favor. Es una responsabilidad bien grande ir a estudiar a un sitio y más aún es más todavía eh, importante la puntualidad, la asistencia, porque te ayuda a poder, digamos que comprender mejor un tema, más que una grabación. ¿Ya? Las grabaciones son un recurso muy bonito porque nos ayudan a poder nuevamente escuchar cuantas veces querramos, pero la interacción es muy importante, mucho más que una grabación. Bien, entonces la tarea es esta, ¿no? Mi tarea domiciliaria número 5, que tiene que ver hasta la página 51. Se los estoy pasando nuevamente para que ustedes lo puedan ver por la laptop, bueno, por mi computadora, ¿no? Y tengan conocimiento de cuál es la tarea. Solamente esas 2 páginas de hoy día, por si acaso, ¿ya? De ahí las páginas anteriores, que ya ustedes saben cuáles son, ya tienen que ir enviándomelas al correo. Como les digo, marquen ustedes a conciencia, leyendo, no importa si son pocas, pero márquenlas y envíenmelas. Prefiero que sea a conciencia, que sea pues así, a la adivinación y lo que sea por cumplir. No, por cumplir no me sirve. Que sea, así sean, como te digo, 5, pero bien hechas. Esas quiero yo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuídense mucho esta vez. Nos vemos. Ya saben mi correo, así que nos vemos la próxima semana. Bye bye.